Durante años, Cristian Suárez se convirtió en una figura casi invisible dentro del mundo mediático que rodeaba a Laura Bozzo. Él, joven, argentino y de bajo perfil, parecía ser la calma detrás del huracán que representaba la conductora peruana. Su presencia constante en alfombras rojas, programas de televisión y entrevistas siempre era la misma, discreta, silenciosa, casi decorativa. Muchos lo catalogaban como el acompañante, el novio sumiso, incluso el mantenido, pero nadie imaginaba la tormenta emocional que se escondía tras su sonrisa medida y su mirada cada vez más opaca. La relación que al principio había sido impulsiva y apasionada, con promesas de amor eterno y lealtad, fue convirtiéndose en un campo minado de manipulaciones, rutinas y silencios. Cristian había dejado atrás su vida en Argentina, sus sueños personales y gran parte de su identidad para adaptarse al universo caótico de Laura. Lo hizo por amor, por admiración, incluso por miedo. Durante mucho tiempo justificó cada desplante, cada desprecio público, cada desplome emocional de su pareja, convenciéndose de que ella era una mujer compleja, incomprendida, fuerte pero herida. Fue una noche en Acapulco, tras la grabación de uno de los programas más tensos de la temporada, cuando algo comenzó a resquebrajarse en su interior. Se encontraba solo en la habitación del hotel, mirando el mar a través del ventanal, cuando recibió una llamada anónima. La voz, apenas un susurro, le sembró una semilla de duda que jamás podría arrancar. A partir de ese momento, todo cambió. Cristian, hasta entonces confiado y dócil, comenzó a observar con atención cada gesto de Laura, cada ausencia, cada sonrisa extraña que le dedicaba al celular mientras él fingía no mirar. Los días siguientes fueron un desfile de señales, viajes sin explicación, reuniones fuera de agenda, llamadas atendidas a escondidas y una frialdad que antes no existía. Laura ya no se tomaba el tiempo de disimular su distancia, como si de pronto él se hubiera convertido en un mueble más de la casa. Cristian no dijo nada, al menos no de inmediato. Empezó a guardar pequeños detalles en su memoria, a hilar comportamientos, a sospechar sin querer aceptar. Una noche, el celular de Laura vibró sin cesar sobre la mesa. Ella se encontraba en la ducha, y algo dentro de Cristian lo empujó a romper su promesa de nunca invadir su privacidad. Tomó el aparato y lo desbloqueó. La pantalla reveló una serie de mensajes que confirmaban sus peores miedos. No solo se trataba de una infidelidad. Lo que leyó fue una colección de confesiones amorosas, palabras apasionadas y encuentros secretos que hablaban de una relación paralela construida con detalle y cinismo. Lo que más lo hirió no fue el contenido explícito, sino la naturalidad con la que Laura se refería a él como un obstáculo más. Como si su presencia ya no fuera más que una molestia necesaria que debía ser eliminada con el tiempo. Cristian sintió como su mundo se resquebrajaba. Todo lo que había aguantado, todo lo que había sacrificado, perdía sentido. Y sin embargo, no dijo nada. Durante semanas, fingió normalidad. Sonrió frente a las cámaras, asistió a eventos, la acompañó en entrevistas. Pero algo en él había muerto. Se convirtió en un hombre silencioso, frío, distante. En su interior, el dolor crecía como una sombra que lo cubría todo. Guardó los mensajes, tomó capturas, grabó conversaciones. No por venganza, al menos no en ese momento, sino por necesidad de proteger su propia verdad. Sabía que tarde o temprano, la bomba estallaría. Y cuando lo hiciera, él no quería estar desarmado. La semilla ya estaba plantada. Lo que venía sería una tormenta mediática. Y él, por primera vez en años, estaba dispuesto a hablar. Cristian despertaba cada mañana con el pecho apretado y una mezcla de rabia y tristeza que no lograba poner en palabras. Seguía compartiendo techo con Laura, pero ya no compartían nada más. El silencio entre ellos se había vuelto más ruidoso que cualquier discusión, y las miradas esquivas hablaban más que las palabras. Laura ya no lo besaba, no lo tocaba, apenas lo miraba, como si el vínculo que los había unido durante tantos años hubiera sido borrado sin remordimiento. Cristian, mientras tanto, fingía una calma que no sentía, calculaba cada paso, y en su mente repasaba los mensajes descubiertos una y otra vez, como un veneno que lo mantenía despierto por las noches. La rutina se volvió insoportable. Las mañanas eran frías,
con desayunos en silencio y despedidas mecánicas. Las noches eran aún peores, con Laura encerrada en llamadas eternas o salidas repentinas disfrazadas de compromisos laborales. Christian ya no preguntaba a dónde iba, ni con quién. Había llegado a un punto de resignación que lo obligaba a mantenerse en pie solo por inercia. Su autoestima estaba hecha pedazos, y a pesar del dolor, una parte de él seguía esperando una explicación, una disculpa, una señal de que todo había sido un malentendido. Pero nada llegaba. Solo más distancia. Solo más desprecio. Una tarde, Laura le anunció que viajaría sola por unos días. Dijo que necesitaba espacio, que su mente estaba confundida y su corazón cansado. Christian asintió sin decir nada. No tenía sentido reclamar lo que ya no existía. Observó cómo ella se alejaba sin voltear, como quien deja atrás un objeto olvidado. En cuanto se quedó solo, se sentó frente al computador, abrió una carpeta secreta y comenzó a organizar toda la evidencia que había recolectado. No sabía exactamente para qué lo hacía, pero necesitaba que quedara un registro de su verdad, como un acto de justicia personal ante la traición que lo había reducido al silencio. Durante esos días en soledad, Christian sintió por primera vez en años el sabor amargo de la libertad. No estaba atado a las cámaras, ni a las agendas impuestas, ni a las exigencias emocionales de una relación desigual. Caminaba por la casa vacía y reconocía su propio reflejo en los espejos, un hombre cansado, herido, pero aún con una chispa de dignidad encendida. Comenzó a escribir. No una carta, ni un libro, simplemente pensamientos sueltos, fragmentos de recuerdos, sensaciones que había callado demasiado tiempo. Era su forma de no enloquecer. Era su forma de renacer. Cuando Laura regresó, lo hizo con la frialdad de una extraña. No preguntó cómo estaba, no ofreció explicaciones, solo retomó su vida como si Christian fuera un empleado más en su rutina. Pero esa vez, algo era distinto. Él ya no la miraba con tristeza, sino con una calma peligrosa. No la siguió, no la confrontó, no le rogó. Solo la observó. Supo en ese instante que había perdido todo lo que quedaba de amor. Y aunque el dolor seguía ahí, algo dentro de él comenzaba a moverse. Era como si finalmente hubiese tocado fondo y estuviera listo para impulsarse hacia arriba. La decisión no fue repentina. Se fue gestando en el silencio de esas noches frías, en la ausencia de ternura, en la violencia de la indiferencia. Christian entendió que ya no podía seguir siendo cómplice de su propia humillación. No podía seguir callando mientras la verdad lo carcomía. Aún no sabía cómo, pero ya había tomado una decisión, hablaría. No por fama, no por revancha, sino por respeto a sí mismo. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. El silencio puede ser un arma poderosa, pero también un castigo lento y corrosivo. Christian había soportado años de omisiones, de heridas no dichas, de emociones tragadas por mantener una apariencia. Ahora, con la verdad en sus manos y el corazón endurecido por la decepción, entendía que guardar silencio era perpetuar la mentira. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Era la acumulación de humillaciones, del desprecio sistemático, del abandono emocional al que había sido sometido. Era el grito ahogado de un hombre que había dado todo y recibido la sombra de una traición. Durante semanas, Christian meditó su siguiente paso. Sabía que hablar implicaría abrir la puerta a un huracán mediático. Laura no era cualquier figura pública. Tenía el respaldo de décadas en la televisión, una imagen construida a base de escándalos, pero también de manipulación emocional que la posicionaba como víctima cuando le convenía. Christian, en cambio, era el hombre en segundo plano, el que muchos creían que había vivido a su sombra por conveniencia. Si hablaba, pocos lo escucharían con objetividad. Pero el riesgo valía la pena. Ya no buscaba justicia pública. Buscaba liberarse. El primer acercamiento fue discreto. Llamó a una periodista con la que había cruzado palabras alguna vez, alguien que sabía manejar escándalos con inteligencia. Le pidió una conversación en privado, sin cámaras, sin micrófonos. Quería contarle lo que había vivido, mostrarle las pruebas, dejar que otro ser humano validara su experiencia. No necesitaba que lo defendieran, pero sí que lo creyeran.
Y cuando terminó de hablar, la periodista lo miró con una mezcla de asombro y compasión. Le aseguró que su historia merecía ser contada, no como un escándalo más, sino como el testimonio de alguien que había vivido bajo el yugo del ego ajeno durante demasiados años. Las primeras publicaciones surgieron en Internet. Titulares discretos, insinuaciones. Pero bastaron para que el nombre de Christian volviera a aparecer en los medios. Algunos lo criticaban, lo llamaban oportunista, lo acusaban de querer aprovecharse del nombre de Laura. Otros, sin embargo, empezaban a escuchar con atención. El tono de su relato no era agresivo ni sensacionalista. Era triste, reflexivo, humano. Y eso generaba dudas. Las personas comenzaban a preguntarse si detrás de la imagen feroz de Laura Bozzo no había una historia de control, manipulación y abuso emocional que había sido ignorada por años. A medida que las entrevistas se multiplicaban, Christian comenzó a mostrar parte de las pruebas que había guardado. Conversaciones por mensajes, grabaciones de llamadas, incluso fotografías que dejaban claro que Laura mantenía una relación paralela desde hacía mucho más tiempo del que él había imaginado. No se trataba solo de una aventura ocasional. Era una doble vida. Una burla sostenida, ejecutada con frialdad. Y mientras las revelaciones salían a la luz, la reacción de Laura no se hizo esperar. Usó sus espacios en televisión para negarlo todo. Lo llamó mentiroso, despechado, fracasado. Sus abogados lo amenazaron con demandas por difamación. Su círculo más cercano cerró filas para proteger su imagen. Pero algo era distinto esta vez. Christian no se quebró. El hombre tímido y callado había desaparecido. Ahora se mostraba firme, sereno, incluso compasivo. No hablaba con rencor, sino con la convicción de quien ha soportado demasiado y por fin se atreve a decir basta. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, de hombres y mujeres que veían en él a un reflejo de sus propias relaciones tóxicas. De pronto, Christian se convirtió en símbolo de resistencia emocional, en un testimonio viviente de que el amor no debe doler, de que el silencio, a veces, hay que romperlo para sobrevivir. Y mientras el escándalo crecía, él seguía adelante. No buscaba redención. Solo buscaba respirar. La tormenta mediática que siguió a sus declaraciones no tardó en convertirse en un fenómeno imparable. Programas de espectáculos, portales digitales, revistas de farándula y hasta noticieros serios comenzaron a debatir sobre el escándalo. Las versiones se multiplicaban, los opinadores se dividían y los titulares jugaban con el morbo como si se tratara de un circo. En medio del bullicio, Christian mantenía la calma. Había aprendido a no reaccionar al primer golpe, a no ceder a la provocación ni dejarse arrastrar por el ruido. Su historia ya estaba allá afuera y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Laura, fiel a su estilo, intentó manejar la situación con la arrogancia de siempre. En público se mostraba desafiante, negaba las acusaciones y se presentaba como víctima de una traición mediática. Su discurso era el mismo de otras batallas, ella, la mujer fuerte atacada por hombres que no soportaban su éxito. Pero algo era diferente esta vez. Las pruebas de Christian eran concretas, las fechas coincidían, los nombres implicaban figuras de poder. Lo que antes eran suposiciones ahora era evidencia. Y mientras más se defendía, más se debilitaba su imagen. Christian se mantuvo al margen de los ataques. No respondió a las burlas, no cayó en provocaciones ni ofreció nuevos escándalos para alimentar el espectáculo. En su interior, ya no quedaba odio. Lo que antes fue dolor se había transformado en aprendizaje. Su vida había estado encadenada a una figura que consumía todo a su paso, atención, energía, amor, dignidad. Ahora, libre de ese peso, podía verse a sí mismo con nuevos ojos. Por fin entendía lo que había perdido en el proceso, su esencia, su voz, su derecho a vivir sin miedo. Las ofertas no tardaron en llegar. Productores lo querían en reality shows, editoriales le ofrecían escribir un libro, plataformas digitales le proponían contar su versión en documentales. Pero Christian rechazó casi todo. Su propósito nunca fue volverse famoso por el dolor. Solo quería cerrar un ciclo. Aceptó una última entrevista, esta vez íntima, lejos del espectáculo.
Allí, sin lágrimas ni dramatismos, contó cómo había sido amar a una mujer como Laura Bozzo. Habló de la admiración inicial, del desgaste lento, de la manipulación disfrazada de amor, de la soledad que crece en pareja. Y habló, sobre todo, de cómo uno puede perderse tratando de sostener a alguien que no quiere ser salvado. El público, poco a poco, comenzó a volcar su percepción. No se trataba de quién era más famoso, ni de quién tenía más poder. Se trataba de quien decía la verdad. Y la verdad de Christian calaba más hondo que cualquier grito. En redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir su testimonio como un ejemplo de cómo incluso el más silencioso puede romper las cadenas y alzar la voz. Ya no era el novio de, ahora era simplemente Christian Suárez, un hombre que había sobrevivido al amor equivocado. Al poco tiempo, Christian se mudó de país. Decidió regresar a Argentina, a sus raíces, al lugar donde alguna vez soñó con un futuro que no dependiera de nadie más. Volvió a conectarse con su familia, con amigos del pasado, con sus pasiones olvidadas. Descubrió que aún tenía mucho por vivir, que su historia no terminaba en la sombra de nadie. Volvió a sonreír, no para una cámara, sino para sí mismo. Laura continuó su vida como siempre, envuelta en polémicas, reinventando discursos, blindándose con escándalos. Pero algo había cambiado para siempre. Su poder ya no era absoluto. La verdad que Christian había contado había sembrado dudas, y esas dudas se instalaron en su imagen como una grieta imposible de reparar. Y así, mientras el mundo seguía girando, Christian por fin caminaba en paz. No se trataba de ganar. Se trataba de liberarse. Porque a veces, la mayor victoria es simplemente poder respirar sin culpa. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.